¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Jauretche. 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 Pero, ¿quién era Jauretche? Bueno, era un personaje muy atractivo, en todo sentido. Un hombre polifacético, ¿no? Que hizo casi de todo, o hizo de todo, creo. Todo lo que él pensó y dijo tiene vigencia, iba a seguir teniendo vigencia a lo largo de la historia. Arturo Jauretche es recordado como intelectual. Lo más importante que hoy recordamos de él es su producción intelectual. Todo lo que él pensó y dijo tiene vigencia, iba a seguir teniendo vigencia a lo largo de la historia. A mí me parece que hay que rescatar de la particularidad de Jauretche esa necesidad, esa vocación por explicar. Transmitió claramente todo lo que sabía con una didáctica muy cercana a las personas. O sea, todo lo que decía lo dice de una manera que cualquier persona lo puede entender. Él dice que es escritor por accidente. Él no se considera para nada un literato, aunque en mi opinión él crea una forma de literatura especial, extraordinaria. Sin embargo, ha sido un militante, importante militante de la vida política, tanto de lo que sería el radicalismo. A los radicales no les gusta recordar esa época, porque en esa época eran guerrilleros. Como el peronismo e incluso también del radicalismo con posterioridad a 1955. Don Arturo quería estar siempre en la acción. Y lo que es la función intelectual de Jauretche, en realidad es el pensamiento, es la reflexión acerca de su vida política. Jauretche, en ese sentido, Jauretche es un intelectual porque es un militante. Habla de una sociología nacional, es decir, construir una historia de la Argentina y construir herramientas para construir esa historia. Y entonces piensa aquellos momentos, aquellos problemas, aquellos dilemas que se plantean en la política argentina y en la conformación de un frente popular en la política argentina. En ese sentido, hay 3 etapas en la vida de Jauretche, ¿no? Una primera etapa que sería la infancia y juventud, que va desde Lincoln y el Partido Conservador hasta su militancia en el radicalismo, y forja hasta 1943-44, cuando percibe que sus ideas están reflejadas en el movimiento que nace, que es el peronismo. Una segunda etapa que podría ser la del peronismo, su gestión en el Banco Provincia, su gestión como funcionario, pero al mismo tiempo su participación en la resistencia peronista, algunas críticas y algunas diferencias respecto de la política que llevaba adelante Perón, y a partir de 1960, puntualmente, más allá de que haya hecho escritos anteriores, una etapa que es mucho más fructífera en estudios respecto y reflexiones respecto de aquello que es lo que vivió. En la infancia de Jauretche hay 2 momentos, 2 recuerdos que él tiene. Uno es el de su familia más o menos acomodada. El padre era dirigente del Partido Conservador, una clase media alta del pueblo. Y la otra es la de los pibes que iban a la escuela con él, de aquellos que iban a la escuela primaria después de haber pasado por el campo y se dormían en la escuela. Los boyeritos, aquellos con los cuales él salía a jugar también. Y en ese doble recuerdo, él, cuando más grande, descubre que este segundo recuerdo, aquel que era el de su contacto con gente que no era de su propia clase, aprendió mucho más que lo que había aprendido en ese otro ambiente, en el cual era el ambiente de su casa. Cuando él se muda en un momento determinado para poder terminar el secundario, se va al Chivilcoy y allí se liga con lo que era el movimiento de la reforma universitaria, que también en cierto modo invadió a los colegios secundarios, ¿no? Pero ya en Buenos Aires, cuando empieza a cursar la carrera de abogacía,
se vincula con la Unión Americana, un movimiento que denunciaba en aquel momento la expansión norteamericana en Centroamérica. Es la época de Manuel Ugarte con sus denuncias antinorteamericanas. Alfredo Palacios, que era uno de los intérpretes de esta línea de la Unión Americana, hacía actos ahí en la zona del Congreso, y los anarquistas que en ese momento estaban en la lucha por la liberación de Sacco y Vanzetti protestaban en el acto de Palacios, ¿no? Uno de los anarquistas se subía a un árbol, se ataba con una cadena y un candado y le tiraba la llave a uno de los compañeros que estaba abajo, ¿no? Jauretche con otros amigos fueron allí apoyando al tema de la Unión Americana, y Alfredo Palacios, que en aquel momento hacía su denuncia, le prendieron un papel él le prendió un papel al anarquista para obligarlo al que estaba abajo a que le diera la llave del candado para poder bajar, ¿no? El que estaba abajo, en lugar de tirarle la llave para que se bajara el que estaba arriba, le pegó una sonora patada en el culo a Jauretche. Y él cuenta esa anécdota. Cuenta la anécdota de que no solamente le pegaron una patada en el culo, sino que le dieron la lección más importante que tuvo en ese momento de su vida. El anarquista que le había pegado le dijo: vamos a tomarnos un café, así te explico. Y entonces en ese momento le explicó que en Argentina lo que había era la dominación del Imperio Británico, que ellos como obreros anarquistas no estaban enfrentados al Imperio norteamericano, que los dueños de los frigoríficos, que los dueños de los ferrocarriles, que los dueños de los puertos eran capitales británicos, y que en la denuncia contra el capital norteamericano, contra el Imperio norteamericano, lo que se ocultaba era la verdadera dominación que sectores del Partido Socialista y de los que estaban en la Unión Americana no hacían. En la Facultad de Derecho, el hecho más importante de la vida de Jauretche es no solo recibirse de abogado, sino conocer a quien en cierto modo lo orientó en parte de su vida, que fue Homero Mansi, ¿no? Que también estudiaba abogacía en ese momento, y lo conectó con la idea de que la historia era contingente, que uno no estaba eligiendo por el mejor de los líderes, sino que quien representaba el verdadero movimiento popular en Argentina era Hipólito Yrigoyen. Y Mansi fue fundamental para Arturo para hacerse radical, para hacerse irigoyenista. Y después Scalabrini lo hizo conocer sobre el imperialismo. El trabajo de Scalabrini es muy, muy importante. El principal revelador de cómo funcionaba el imperio inglés sobre la Argentina es Raúl Scalabrini Ortiz, al que por eso don Arturo lo llamaba mi maestro. Era como un hermano Scalabrini para Arturo. Y a partir de allí, Jauretche se convierte decididamente en militante de la Unión Cívica Radical, a favor de la línea más combativa, de la línea más intransigente del irigoyenismo. Cuando sucede el golpe militar de 1930, Jauretche está enviado a Mendoza como observador de la intervención que se había hecho en la provincia de Mendoza. Y sale a defender al gobierno con un revólver, y en ese momento es detenido. Y en el cuartel está entre que lo fusilan o no lo fusilan, y finalmente el jefe del regimiento era un tal coronel Farrell, el mismo que después fue presidente, después de la revolución de los coroneles de 1943. Ese que fue coronel Farrell es el que le perdona la vida, pero le dice que en 24 horas que tiene que estar fuera de Mendoza o lo fusilan. Y bueno, acata. Y sí, se va de Mendoza. Y ya viene para la capital, vuelve a la capital y empiezan a hacer el trabajo político con los radicales fuertes, como se les llamaba en esa época, los radicales fieles a la línea de don Hipólito Yrigoyen. Con la cual estaba obviamente con Homero Mansi, ¿no? En ese camino, en el año 1933, luego de la muerte de Hipólito Yrigoyen, un grupo de radicales decide una insurrección con la toma de varias ciudades, un levantamiento armado, en el cual Jauretche participa.
ese tramo del 30 en adelante es muy intenso y vuelve a jugarse la vida otra vez porque antes de fundar Forja participa de las guerrillas radicales. A los radicales no les gusta recordar esa época porque en esa época eran guerrilleros. Y ahora son, como están agorilados, no les gusta que les recuerden eso, pero fueron guerrilleros y hicieron azonadas, varias azonadas. Se habían organizado, pertrechado y entrenado en Brasil y cruzaron por Paso de los Libres. Y lo esperaban con toda la... Ahí debutó la tartamuda, la ametralladora. Y fue el propio ejército el que intervino, con muy mala suerte porque trataron de huir por un lugar que era pantanoso y fueron malamente derrotados, con muchos muertos, cosa que no se recuerda. Don Arturo lo cuenta bien cuando cuenta cómo le pasaban la corbata, le decían la corbata, los agarraban a los caídos y los degollaban, y a los que no estaban heridos los degollaban de parado. Y en esa toma, fracasada, mueren 55 radicales, mueren en combate 55 radicales. Y Jauretche es detenido, pasa varios meses preso en una prisión de Corrientes. Y en ese momento escribe su primer libro, ¿no? Que sería el poema de Paso de los Libres, donde en forma de relato gauchesco cuenta la invasión, la forma en la que se organizó la expedición, la invasión y el fracaso de la toma de Paso de los Libres. Empieza así el verso, dice: se oye el trueno a la distancia que viene arriando las nubes, y ya de los pastos sube esa campera fragancia que en estrecha consonancia con las tormentas se nota, mientras que viendo en derrota la persistente sequía, canta el campo la alegría que dan las primeras gotas. Bueno, ese estilo coloquial de Arturo es fantástico, ¿no? Y este verso es muy hernandiano, ¿no? Si uno ve la descripción del campo y todo eso, aparte habla de lo que sabía Arturo sobre el campo. Él nació en Lincoln y conocía bien la provincia de Buenos Aires, ¿no? El otro tramo, refiriéndose a la lucha en sí, dice: por eso murió Ramón, jugando risa la herida, siendo grande la ocasión, lo de menos en la vida. Este trocito, Borges lo elogió en la primera edición del libro. Borges, que en ese momento era radical y que estaba muy entusiasmado con la poesía gauchesca, le pidió a un amigo de Jauretche hacerle el prólogo al libro de Jauretche. Mirá la transformación de Borges después, porque después no lo citó nunca más. Ahí dice que el Paso de los Libres es un hito en la historia de la literatura argentina, y después no lo menciona nunca más. Empieza ya la división del radicalismo y empiezan los llamados galeritas, que eran los radicales, hoy les llamarían consensuadores. Querían consensuar con el golpe. Todavía estaba Uriburu, antes de que asuma Justo. Cuando ya va Justo para las elecciones, se produce la división entre los galeritas y los radicales fuertes. Los radicales fuertes tratan de recuperar el partido radical para los viejos ideales del partido. Y para ello se forma en un pequeño local de la calle Corrientes, pasando Callao, y se forma la Forja, que es la fuerza de orientación radical de la joven Argentina. El grupo Forja no es un radicalismo muy tradicional, sino que avanza en cierto modo en las posiciones antiimperialistas del propio Hipólito Yrigoyen que Homero Mansi le había marcado a Jauretche, sobre todo su ley de la nacionalización del subsuelo, que es justamente la nacionalización del petróleo. Y a partir de eso, en esa evolución de las ideas, se funda Forja como una oposición a la política conciliadora de la Unión Cívica Radical y al mismo tiempo como una tribuna antiimperialista, puntualmente en contra de la influencia del Imperio Británico
en la economía argentina a partir del Tratado Roca-Runciman. Empiezan a descubrir cómo funciona lo que se puede llamar claramente el neocolonialismo de la época, en donde los ingleses mandaban. Muchas cosas que el mundo no sabe, que la gente, los argentinos no saben, que es, por ejemplo, que el famoso Banco Central fue fundado por un inglés y en varias ocasiones el directorio del Banco Central operaba en Londres. A medida que van avanzando, se empieza a tener mucho éxito político el trabajo de Forja, y están presentes en muchas provincias, en algunos lugares eran bastante fuertes, era el grupo de Forja. Y es donde se empiezan a levantar. El primer lema de Forja es paz, pan y trabajo, basado sobre todo en esa famosa verso del Paso de los Libres que dice: hasta que un día el paisano, cansado de tanto infierno, haciendo suyo el gobierno, con solo esta ley se elija, o es para todos la cobija o es para todos el invierno. Forja avanza y empieza a crear una serie de lemas y de líneas políticas que van confluyendo con el peronismo. De Forja vienen lo de independencia política, justicia social, soberanía económica. Forja es una agrupación pequeña, hacen tribunas pequeñas en Buenos Aires, se levantan, alzan la voz. En algún momento Jauretche dice que eran más los policías que los escuchaban que la gente que los escuchaba, pero empiezan a publicar una serie de boletines en los cuales participa Scalabrini, Homero Mansi y otros autores que en cierto modo quedan grabados como una línea nueva antiimperialista, que justamente esa evolución y esta nueva corriente anticipatoria en cierto modo de lo que va a ser el nacionalismo peronista, al cual van a terminar adhiriendo una parte de Forja a partir de 1943, cuando irrumpa la figura del coronel Perón. Forja llega, aprueban con reservas el golpe del 43 de los coroneles, el famoso golpe de los coroneles que pone fin a la década infame. Ya antes de eso le había dicho a Ramón Castillo, que fue el último presidente de la Concertación radical conservadora, que tenía que hacer algo, que cambiar las cosas, porque si no, no iba a durar, y que lo iban a sacar. Y se lo dice poco tiempo antes que lo sacan, porque Norberto Galazo tiene ese libro sobre las profecías de Jauretche, que esa es una de las profecías de Jauretche, le denuncia a Castillo lo que le va a pasar al presidente. Aprueban el golpe con reservas y siguen con su prédica y hasta llegar al 45. En esa época, los papeles de Forja, los famosos libritos de Forja, eran muy leídos y circulaban. Y habían justamente estos coroneles, entre estos coroneles que habían participado del golpe de 1943, había muchos lectores de esos libritos y empezaron a tener reuniones con militares. Entre esos militares estaba Juan Domingo Perón, el coronel Perón. Hay un momento a principios de los 40 en el que una parte de los radicales que habían acompañado el proceso irigoyenista se sienten totalmente desilusionados, como si no fuera a pasar nada. Y Jauretche no. Jauretche tiene una expectativa de que algo está sucediendo, de que algo se está gestando, esto es antes del 43, de que algo hay allí, que hay una juventud que está creciendo, una nueva generación que va a dar que hablar. En 1943 y sobre todo en 1944, con el ascenso del coronel Perón y de las ideas que éste lleva adelante, Jauretche percibe que muchas de las ideas que ellos habían insertado en la política argentina estaban ahora teniendo una representación, que alguien estaba en cierto modo realizando las ideas que se habían gestado en Forja. Y una parte del grupo Forja adhiere al peronismo, entre ellos Jauretche, que en el 17 de octubre percibe que nadie lo conoce,
pero que todos los que cantan alrededor, todas las consignas que se van cantando, son en cierto modo aquellas que ellos mismos habían ido como trabajando en los años previos. Poco antes de que Perón asuma el poder, se reúne durante un año, casi todos los días se reúne Jauretche con Perón. Y se nota mucho en las cosas, en los discursos de Perón, mucho la influencia de Jauretche. Hay una anécdota, que una vez Perón lo llama a Jauretche y le dice, mire, tengo que hablar en un acto sobre un tema que no conozco. ¿Usted me podría dar un poco las informaciones? Sí, cómo no, le dice, y Jauretche le empieza a instruir sobre ese tema del que tenía que hablar. Bueno, Perón hace el acto y da un discurso. Y después de eso, don Arturo le dice, bueno, coronel, su discurso fue brillante. No, ese sí, yo leí lo que usted me dijo, le dijo Perón. Esa era la fuerte influencia que tuvo Jauretche y el forjismo sobre el peronismo. Fundado en los albores de la organización económica del país, a la que contribuyó con el patriotismo de sus primeros propulsores y dependiente de la Junta de Crédito Nacional, abre sus puertas el 1 de septiembre de 1822 el primitivo Banco de Descuentos. Banco emisor de nuestro papel moneda, había de cumplir desde entonces una acción cuya magnitud se proyecta en nuestros días con verdaderos alcances de factor de nuestra soberanía y defensor de los supremos intereses de la patria. Transformado en el actual Banco de la provincia de Buenos Aires, sus sucursales en el amplio perímetro provincial cubren el dilatado territorio del primer estado argentino. Por eso es que en celebración de sus 125 años de existencia, los actos conmemorativos alcanzan resonancia nacional. Reunido su directorio en sesión que constituye un cabildo abierto de su pasado heroico y su presente provisor, el presidente de la institución, doctor Arturo M. Jauretche, y el gerente general, señor Alberto Tintore, exponen al gobernador de la provincia, coronel Mercante, la obra que se ha cumplido en el último ejercicio, resumen y exaltación de la política de recuperación inspirada por el presidente de la República. Y cierra el acto el presidente de la institución, doctor Arturo M. Jauretche. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, afirmó, tiene una consigna que corresponde a la de la nueva Argentina: producir, producir y producir. Muchos forjistas formaron parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Mercante como gobernador, hasta el 50, que hay cambios internos dentro del peronismo, queda desplazado el grupo de Mercante y salen los miembros de Forja, salen ya del gobierno. Hasta 1951 es funcionario. Hay que notar que no tuvieron la primera línea los militantes de Forja. Pero en 1951 empiezan a aparecer en Jauretche ciertas diferencias respecto de lo que es alguna parte de la política peronista. Y sin embargo, él no sale públicamente a marcar sus diferencias. Todo lo contrario. Él sigue apoyando fervorosamente la política del segundo gobierno peronista, aun cuando hay cuestiones que piensa que son criticables. Bueno, él se apartó un poco del gobierno, de la actividad. Se llamó silencio, creo. Se llamó silencio, respetando procesos. No quiso interferir, ¿viste? Don Arturo se retira políticamente, tiene críticas pero por debajo, porque él dice que aquí no se trata de criticar a Perón, porque es Perón o la oligarquía. Entonces se retira. Yo recuerdo, eso yo ya lo recuerdo porque yo ya era un adolescente. Se reunían y jugaban al ajedrez, otros en una oficina de la Galería Güemes, y tenían comentarios entre ellos, pero no participaban. Ya él había tenido alguna reunión con Perón, crítica, en donde él le dice que lo estaban alabando mucho, que todo era demasiado personalismo.
La crítica de Arturo se centra en el hecho de que, lo dijo además, se lo dijo a Perón, de que él se estaba basando únicamente en el movimiento obrero y estaba desatendiendo a la clase media y a la parte de las Fuerzas Armadas, que no lo atendían, que se le iban a poner en contra. Fue otro vaticinio. Ese era y el personalismo, aquello de que cuando todo suena a Perón, suena a Perón. Y la crítica fundamental es esa, de que se pone en contra por esa política exclusivamente obrerista a una buena porción de los argentinos, que son la clase media y todo, la famosa clase media de las que Arturo dijo que cuando estamos bien votan mal y cuando estamos mal votan bien. Esa clase media fue desatendida por Perón y esa era la base, digamos, de la crítica y del fracaso del movimiento. Él decía que el movimiento debía ser mucho más amplio y abarcativo, que no se podía sostener solamente con los sindicatos. Por eso se resguarda, en cierto modo pasa a un segundo plano, se va a una quinta, y en 1955, cuando se provoca el derrocamiento del gobierno constitucional de Perón, Jauretche vuelve a la resistencia. Ahí sí, a publicar, ¿no?, a cuestionar lo que son los planes de la Revolución Libertadora, de lo que ha sido el golpe en contra de Perón del 55. Cuando viene el golpe del 55, la Libertadora, entre comillas, Arturo se dio cuenta que era la opción, no había opción, había que seguir defendiendo el peronismo, y salió a defenderlo de todos los medios, ¿viste? Medios afines, revista ¿Qué?, Ahora. Jauretche es uno de los primeros en salir contra la Revolución Libertadora. Empieza a salir el periódico El 45, que algunos sindicalistas peronistas le llamaban La 45. Le decían La 45 por el efecto, por la fuerza que tenía. Recuerdo que incluso, por supuesto, después la prohibieron y después entraba clandestinamente por el Uruguay en papel Biblia, algunos ejemplares. Yo recuerdo haber participado de algunas entradas, tenía en esa época 14 años, una cosa así. Sí, porque eso era el 56, 57, yo tenía 14, andaba por los 14, 15. Ya empecé entonces a participar en alguna de estas cosas. Y Jauretche, por supuesto, muy perseguido, no llega a ser detenido, pero se tiene que escapar y exiliarse en el Uruguay. Tiene su temporadita de exiliado en el Uruguay. Jauretche se exilia en Montevideo, perseguido por la Revolución Libertadora. Y a partir de allí expresa claramente una diferencia con Perón. Para él, Perón tiene una política demasiado jacobina en la resistencia, una política demasiado insurreccional, terrorista, podría decir. Que eso, para Jauretche, le enajena aún más a la clase media. Y por eso se opone a las políticas, a las instrucciones que da Perón desde el exilio a los grupos de la resistencia. Este momento es el momento en el cual él adhiere al sector frondicista del radicalismo y participa en la revista de este sector hasta por lo menos 1958, cuando finalmente, enojado con Frondizi, rompe, porque ahora sí Frondizi ya no es más el representante de lo que él pensaba, sino que se ha transformado directamente en un gobierno proimperialista. A partir de 1961, momento en el cual Jauretche se presenta como candidato a senador de la capital y obviamente pierde, empieza el periodo más importante de la vida de don Arturo Jauretche, que es su periodo intelectual. Bueno, y entró a publicar cosas, por ejemplo, el Plan Previs, Retorno al Coloniaje, una de las facetas de Arturo, que ha sido un libro muy importante.
porque ahí demuestra bien todo lo malo que venía, ¿no? Cuando se lee el libro El retorno al coloniaje, parece que estuviera escrito hoy, porque se repite en todo, y él demuestra cómo funciona esta entrega. Dice cómo se revela, cómo digamos, la oligarquía disimula su acción política, hablan del progreso y las inversiones, tal como hoy, pero que detrás de eso se esconde la entrega del país a los poderes extranjeros. Es poner la Argentina al servicio de las exportaciones a sus principales clientes. Los clientes piden buen material y barato. Incluso hay un famoso economista cordobés, que no me puedo poner el apellido, que en las clases que daba en la universidad, lo tomaba como ejemplo el libro de Pamplevich, comentaba con los alumnos. Él cita a Alberto Buello, que fue ministro del general Justo en la década infame y que es luego consejero de la Revolución Fusiladora. Y Buello dice, no voy a recordar exactamente las palabras, pero dice que en la época de Justo se hicieron las cosas como se debía. Los sueldos se bajaron, la gente ya no cobraba y tuvieron que salir a romper la alcancía de los niños. Suena mucho a hoy que están quemando los dólares. Exactamente lo mismo. Y así funcionó con Justo y así se trató de funcionar durante la Revolución Libertadora. Entonces Arturo decía, bueno, la propuesta de ellos es no te morirás, pero te irás secando. Empieza a producir una reflexión respecto de el fracaso del peronismo de poder constituir y sumar a un sector importante de la clase media argentina que se ha colocado directamente en el bando antiperonista. Entonces hay dos obras que son importantísimas de este periodo, principalmente El medio pelo en la sociedad argentina, que va a ser un libro que se convierte en un bestseller. Rápidamente vende 3, 4, 5, 6 ediciones en 2 años, ¿no? A mí lo que me parece que hay que rescatar de la particularidad de Jauretche es esa necesidad, esa vocación por explicar. Al mismo tiempo por explicar la sociedad argentina, y por esto que acá, mira, traje El medio pelo argentino, una edición de 1970, por explicar desde una sociología, lo que acá en el subtítulo, ¿no? Como vos sabés, habla de una sociología nacional, es decir, construir una historia de la Argentina y construir herramientas para construir esa historia, ¿no? Decimos, en un momento en que crecía la sociología, digamos, académica, ya más o menos consolidada en Argentina, él sigue intentando esa idea de vamos a leernos y también vamos a tratar de generar otras herramientas que no son las de la sociología cuantitativa, digamos, ¿no? Y me pareció, bueno, obviamente un clásico de él, pero cuando miraba la edición esta que es del 70, es la 10ª edición. El libro sale en el 66, tiene 10 ediciones en solo 4 o 5 años. ¿Cuántos libros podemos encontrar en la historia argentina que en un periodo tan corto tengan tantas ediciones, ¿no? Es decir, que esa capacidad explicativa de Jauretche sobre este fenómeno particular de lo que él llamó el medio pelo, caló hondo, digamos, ¿no? Tuvo una presencia. Y además en medio de una dictadura, porque justo el libro sale el año del golpe a Ilia de Onganía, y esta edición llega al 70, que es en medio todavía de la dictadura de la Revolución Argentina. Es decir, hay ahí, y es lo de un hombre polifacético, ¿no? Que hizo casi de todo, o hizo de todo, creo, la necesidad de decir, bueno, quiero explicar, pero además quiero que nosotros nos sentemos a explicarnos desde nosotros mismos, ¿no? Quizás hoy menos probable en la evolución de las ciencias sociales pensar así, pero me parece interesante ese desafío, digamos, ¿no? Ese desafío contestatario, si uno quiere, y señalar elementos que luego la sociología, la otra sociología, digamos, iba a retomar, o las ciencias sociales en general, ¿no? Si, por ejemplo, la vida cotidiana, por ejemplo, elementos micro, ¿no? Para situarlo. La sociología de ese momento es la sociología que lee los censos. Es una sociología que ve estructuras, ¿no? Ve estructuras sociales, porque ¿qué pensaba? A partir de tu lugar en la estructura social, vos desarrollás una ideología, un nivel de conciencia incluso de clase. El marxismo mismo lo pensaba, ¿no? O sea, vos, ¿qué lugar ocupás en la estructura social? Es lo que vos vas a pensar sobre la política, la economía, la sociedad, la cultura, etc. Jauretche rompe un poco eso, ¿no? Porque lo que está diciendo acá es, el medio pelo
que pertenece a la clase media, está en un lugar como el resto de la clase media, de otros populares, pero elabora su conciencia desde otros lugares, ¿no? Jauretche reflexiona no sobre la clase media, sino reflexiona sobre todas las clases, hace una historia de las clases en Argentina y particularmente del sector de la clase media que se constituye en el sector tilingo de la clase media, ese sector que quiere copiar a la clase alta y en esa copia de la clase alta abandona su destino, que es el destino de ser el aliado de los sectores populares. Pero también es una crítica a la oligarquía, porque dice que la oligarquía, ¿no?, debiendo ser una nueva burguesía a fines del XIX y principios del siglo XX, quiere ser aristocracia. Y como quiere ser aristocracia, se convierte en oligarquía. No se constituye en la burguesía argentina. Y también es una crítica a la burguesía industrial, porque esa burguesía industrial, queriendo transformarse en oligarquía, copia el destino de la oligarquía. Y copia los gustos, copia los estilos, copia las opiniones de la oligarquía argentina. Y también a aquellos sectores de la clase media, de los sectores medios, que en algún sentido se convierten en tilingos porque empiezan a tratar de imitar y de copiar aquello que creen ellos y lo imaginan ellos que es lo que hacen los sectores altos de la sociedad. Un concepto que en realidad es una historia de las clases, pero que al mismo tiempo llega hasta nuestro presente cargado de significado, todavía hoy. Y por eso el libro, como los demás, digamos, tiene tanto peso lo histórico, ¿no? Por eso me parece, porque leen más del peso del desarrollo de la historia, son, si se quiere, más aristotélicos, que pensar desde ese lugar un poco fijo que te ponía en la estructura, tanto el marxismo como el funcional estructuralismo norteamericano, ¿no? Entonces, hay ahí un juego que me parece que llega hasta nuestros días, porque, bueno, cuando leemos la cultura política, las acciones, las subjetividades que se desarrollan en los sectores populares, en los sectores medios, en los sectores altos, estamos diciendo que no alcanza la pertenencia a la estructura social para poder explicar sus acciones, ¿no? Me parece interesante. Y de eso a mí me gustó un párrafo muy breve, viene a cuenta de un libro que está leyendo, ¿no?, que él me menciona acá, dice, el libro aquel, ¿no?, expresa los símbolos del medio pelo, sus ideas, su desconexión con el país real y muy particularmente la arbitraria composición de las clases que supone, propio de un sector que creyendo imitar a la clase alta, se imita a sí mismo, confundiendo los signos de aquella con los que él mismo se crea en una ambigua situación de quiero y no puedo, de soy y no soy. Entonces, esa capacidad, acá dice imita, yo había pensado en limita, porque esa clase media, no es toda, ¿no?, esa clase media se autolimita también, porque al querer solamente ser el reflejo de la clase dominante, o de la clase alta, de la clase rica, se limita en lo que en sí misma es, todo lo que produce, en ideología, en cultura, en relaciones sociales, ¿no? Jauretche también abunda en el concepto de colonización y particularmente de la colonización pedagógica. Hay dos trabajos que son muy importantes. Uno es el Manual de Sonceras, donde la primer soncera, la soncera madre de todas las sonceras, es Civilización o Barbarie. Es ahí donde está el concepto de la madre de la colonización, ¿no? Pero, ¿cómo se transmite la colonización a la sociedad argentina? En cierto modo, hay una explicación de parte de Jauretche respecto de qué son los medios de comunicación, qué es la escuela, qué son las universidades, aquellas que van trayendo los conceptos que están insertos en la soncera más grande que es Civilización o Barbarie. ¿Por qué? Porque civilizar es eliminar la barbarie, siendo que la barbarie es la cultura que tiene un pueblo. La contradicción entre civilización o barbarie pretende reemplazar la verdadera cultura, o sea, los significados del pueblo argentino, por los significados de otro pueblo. Es directamente eliminar la cultura de los bárbaros para incorporar la cultura de los colonizadores en la propia mentalidad de los argentinos. Y lo otro es el fenómeno epocal, ¿no?, que vos decías un poco recién. 10 ediciones vendidas en medio de un golpe de Estado que había tenido algún nivel, como todos, algún nivel de consenso, digamos, en parte de la ciudadanía, por lo pronto el desgaste adrede del gobierno de Ilia, y ese apoyo, y genera esto y otras cosas, porque la otra vez miraba una revista que se llamaba Los 70, que salió hace unos cuantos años, ponía los libros más vendidos del año 70. Y los libros más vendidos del 70 fueron 100 años de soledad, Rayuela,
20 poemas de amor de Neruda. O sea, el consumo cultural estaba totalmente girado hacia los consumos que podemos llamar, progresista no era la palabra del periodo, ¿no? Pero podemos ponerlo ahí, o incluso con cierta expectativa revolucionaria, qué sé yo, de izquierda, como vos quieras. Pero está esa expectativa. Y si uno lee las revistas de la época, que es notablemente diferente a la dictadura del proceso, las revistas reflejaban también ese debate, ¿no? Confirmado, primera plana, uno podía encontrar ese debate, ¿no? Entonces, en medio de eso, de lo que parecía un gobierno que pensaba quedarse muchos años, Jauretche saca este libro y hace ese impacto, ¿no? Un hombre que, bueno, no fue exitoso electoralmente, digamos, ¿no? No es que se había intentado y le había ido muy mal en el 60, pero rompe con esto y viene con una explicación, y además él pone como subtítulo desde una sociología nacional. O sea, quiere discutir, quiere pelearse, como buen polemista, pelearse con Gino Germani, con toda la sociología académica, digamos, que bueno, en ese momento estaba un poco en crisis, en el 66 ya, por la dictadura, pero intenta pelearse y viene a plantear una discusión que no tiene que ver, y acá es también interesante para el presente, que no tiene que ver con lo que estaba pasando arriba. Es decir, el gobierno está en manos de una dictadura, con un discurso muy retrógrado, ¿no? Bien de derecha, que hasta prohibió elementos de la matemática, muy enloquecido, muy antimoderno, y por debajo estaban estas discusiones. Y Jauretche se pone a alimentar esas discusiones que están por abajo. Desde mediados de la década de 1960, Jauretche es el gran bestseller de la Argentina, de la política argentina. Sus libros se venden a montones, sobre todo el Manual de Sonceras, el Medio Pelo, se empiezan a reeditar la mayor parte de sus obras. Lo vivía con mucha modestia, seguía en lo suyo y seguía escribiendo y produciendo, porque produjo mucho en esa época, aún con sus dificultades económicas, porque si bien muchas veces lo mantuvo su mujer, que era de familia bien acomodada, pero después ya no tenía ni eso, e incluso estuvo interdicto y no tenía acceso a sus bienes, al punto de que algunas veces ni siquiera podía pagar a una secretaria. Entonces le hacíamos de secretario. Ernesto, más que yo algunas veces también, le hice de secretario. Él dictaba y nosotros escribíamos, porque había una particularidad muy curiosa de don Arturo, que era totalmente inútil con las manos. Por eso usaba el moñito que tenía, porque ese se lo ataba fácilmente, pero el nudo de la corbata era una imposibilidad para él. Y cuando hacía los manuscritos no se los entendía ni él. Entonces él dictaba y había que escribirle, y había que seguirlo. Lo llaman a la televisión, siempre polémico, siempre en debate, ¿no? Siempre peleándose contra la opinión de otros. Algunos han dicho que justamente es un duelista, ¿no? Aquel que efectivamente se combate contra todos. Una vez en un estudio de televisión lo sacó corriendo a uno que había dicho algo que lo ofendió con un cuchillo. Bueno, era un personaje muy atractivo, ¿no? En todo sentido. Por su capacidad de respuesta, creaba imágenes permanentemente, cada vez que decía algo, comparaba. Era un tipo muy inteligente, muy perspicaz. Y yo recuerdo mi experiencia personal de don Arturo, que él me estaba dictando una nota, porque él daba notas a todo que le pedía. Quien sea, él escribía y las escribía, no las sacaba de la parrilla, como le llaman en periodismo, no era algo hecho, no, las hacía específicamente para el pedido. Y estábamos en eso, y él estaba escribiendo. Y yo le digo perdón, pero ¿qué estás escribiendo? No, dice, estoy escribiendo un poema. Le digo, pero, no sé, ¿escribís un poema o hacemos el artículo? ¿Qué carajo tiene que ver? Dice, yo tengo un casillero para una cosa y otro casillero para otra. Ese era don Arturo. Las ideas de Jauretche empiezan a tener aceptación en una parte importante de la clase media que rompe con la vieja tradición antiperonista, y la juventud argentina, una parte de la juventud argentina, se suma al peronismo. Y en eso es muy fuerte la influencia de Jauretche, sobre todo en el libro del Medio Pelo, ¿no? Entonces Jauretche presiente, sabe nuevamente que las ideas que ahora está llevando adelante
influencian en la vida política, tal como habían influenciado en la vida política anterior, cuando en 1930 con Forja propugnaba una serie de ideas que después van a ser retomadas por el peronismo. Es decir, se debe a él el nuevo crecimiento, ascenso de una política de masas dentro del peronismo hacia principios del 73, que da como consecuencia la elección y el retorno del peronismo al gobierno. Entonces, nuevamente vive un periodo de auge, también él, y en los últimos días sigue dando conferencias, charlas, entrevistas, ¿no? Sigue produciendo. Él no termina nunca de pensar la realidad que lo rodea. Y hasta los últimos días de su vida va a ser justamente eso, un grandísimo polemista y un duelista de la realidad argentina. Después cuando me casé, y le llamé por teléfono, y se puso muy contento y me dijo que vaya a verlo. Y salimos a caminar así, un rato estuvimos caminando y charlando algunas cosas. Después, creo que fue la última vez que lo vi. Claro, porque fue en el mismo año que él falleció. Tuve la suerte de verlo un poquito antes de que falleciera. Fue en marzo del 74 y él falleció en mayo, el 25 de mayo del 74. Fecha para morir, ¿no? Yo nací 2 días después de la muerte de Arturo y toda mi infancia sucedió en Córdoba con mi familia, que éramos solo mi mamá, mi papá Jauretche. Y bueno, veía que fui creciendo, ¿no? Empecé a tomar conciencia de lo que significaba el pensamiento de él y empecé a leer algunas cosas. Y qué sé yo, mi papá me hablaba. Bueno, era una familia muy unida, ¿no? Aunque no se veían casi, o no se escribían, pero eran muy unidos, se querían mucho, ¿no? Mi papá era el menor de la familia, Mario, igual que yo. Y Arturo era el mayor, así que para él era como una especie de segundo padre, prácticamente. Mi abuelo, Mario Jauretche también, y él siempre me transmitió que para él fue una persona excepcional, honesta, siempre muy, una persona que siempre estuvo muy cerca de su familia, de sus hermanos, ayudando, y bueno, y todos valores que realmente creo que tiene la familia en general. En mi infancia era el tío rico, porque no era rico, pero en mi infancia ya era presidente del Banco de la Provincia, entonces disfrutábamos del chalet de verano del presidente del Banco de Provincia, en el Cazador, íbamos ahí, pasábamos bien. Mi tío Arturo era la bicicleta, no se había regalado las bicicletas, y no mucho más que eso, hasta el 55. Y bueno, y así crecí, ¿no? Teniendo esa imagen de Arturo, de un hombre íntegro, de una persona inteligente, cariñosa al mismo tiempo, porque es un tipo muy, muy dado, muy cariñoso, muy buena persona. Convengamos que en todo mi secundario y primario, ningún docente del colegio me preguntó por mi apellido, no se hablaba, como no se hablaban muchas cosas, y yo no sabía muchas cosas. Recién por allá por el año 89-90 empiezo a escuchar que alguna persona dice, tu apellido es Jauretche, ¿qué sos de? El 55 se pone pesado incluso con nuestra familia, porque nosotros sufrimos el allanamiento de nuestra casa, la detención de mi madre, que estuvo presa 2 veces, en el 56, que ya existían los grupos de tareas. Recién cuando yo dejo de vivir en Córdoba y me vengo a vivir a Buenos Aires en el año 2002,
empiezo a escuchar más a las personas, interpelarme cuando yo decía mi nombre y apellido por alguna cuestión. Y empecé a soltarme y a sentir orgullo por el apellido. Ahí me cae la ficha de que estábamos, y como teníamos, también a través de mi padre, teníamos toda esta formación nacionalista revolucionaria, empezamos a participar. Yo incluso recuerdo haber participado del reparto del periódico El 45, que ya he mencionado, y lo empezamos a seguir y tenerlo como el faro ideológico de nuestra formación política. Hubo un auge en un momento de Arturo, sobre todo en la gente que siempre, aproximadamente entre el 2000 y el 2010, 2014, y un auge en personas, quizás siempre yo lo notaba en personas mayores a mí, hasta que en un momento se dio el auge en los jóvenes por la canción que sacó Ciro, Los Piojos, de San Jauretche, en donde realmente muchos jóvenes estaban y llamaba mucho la atención y se preguntaban quién era Jauretche. Todo lo que él pensó y dijo tiene vigencia, iba a seguir teniendo vigencia a lo largo de la historia, como el peronismo. En general, el pensamiento nacional popular va a seguir teniendo vigencia. Esperemos que renazca todo eso, porque estamos pasando por un momento realmente malísimo. Hoy en día hay un legado de una importante cantidad de ideas de Jauretche que incluso han retomado otros investigadores y otros cientistas sociales sin nombrarlo a Jauretche, ¿no? La decolonización actual, los aparatos de hegemonía, los aparatos ideológicos para transmitir una mentalidad, el pensar desde aquí, el pensar situado, el pensar desde la propia realidad y no desde la teoría ajena, el tema de enfrentar la colonialidad con el saber propio, ¿no?, que se gesta en nuestros propios problemas. Me parece que entrar desde esta mirada que nos propuso Jauretche es entrar a descubrir aquello que a veces nos resulta incomprensible de las acciones políticas, ¿no? Para nosotros los politólogos es como clave entender cómo los ciudadanos deciden su voto, ¿no? Es un tema que apasiona. ¿Cómo vota? ¿Por qué vota la gente de una manera o de otra, ¿no? Y es una discusión muy vieja y no resuelta, desde luego. Uno siempre cree que el que vota distinto que uno vota mal, ¿no? Obviamente, pero fuera de eso, de las preferencias, es cómo estructura uno el voto. Y me parece que en los trabajos de Jauretche está esa curiosidad y esos aportes, a empezar a pensar otras dimensiones sobre cómo funcionan lo que la ciencia política llama las preferencias electorales. Bueno, que es algo más que simplemente votar, ¿no? Es la pertenencia cultural a un espacio, a un sector, y me parece que eso es lo que él definió. Jauretche es una fuente casi inagotable de inspiración para poder comprender el conocimiento que se sumó después, que se incorporó después a partir de muchas de sus ideas, ¿no? Por eso siempre está presente en nuestro pensamiento y como antecedente de aquello que seguimos investigando. El último cierra el Paso de los Libres cuando dice: quedo solo en el galpón con el viejo de los chistes, como canario al alpiste siempre prendido el porrón. Se va apagando el fogón y en el recuerdo que pasa, me pregunto si mi raza como ese fuego agoniza o si está ardiendo la brasa y hay que soplar la ceniza.
Antes que me olvide, la anécdota de la patada en el culo del anarquista la traes. Es importante.